Mucho gusto. El día de hoy voy a compartir con ustedes sobre la importancia de la planificación en los proyectos. Sabemos que la importancia de un proyecto es bien importante y también es trascendental para alcanzar ese cambio que queremos dependiendo de las necesidades que se den para poder realizar este proyecto. Sabemos que dentro de la planificación hay niveles. Hay actividades que se deben de plantear, hay actividades que se deben de conocer y qué mejor que se puedan integrar de acuerdo al proceso que se vaya desarrollando, dependiendo de los niveles también, con distintos grados de especificaciones que quieren diferentes instrumentos. Sabemos que es necesario adecuar cada uno de ellos a las necesidades que se tengan, porque muchas veces no realizamos estas actividades y el resultado es malo, no se prevén bien las actividades. Esto en algunas ocasiones hace que se retrasen los procesos o en otras que no se pueda tener un control de todas las actividades que se estén realizando. Es por ello que es importante conocer los niveles de programación y dentro de esos niveles de planificación podemos mencionar al plan, el programa y el proyecto que son parte fundamental para el desarrollo de estas actividades. Cada uno de ellos es específico y cada uno de ellos también nos va a dar a conocer qué procesos se pueden realizar y por qué de la importancia de ellos. Tenemos que el plan es una lista detallada donde vamos a encontrar los tiempos, recursos, también vamos a identificar las prioridades, los criterios, la cobertura que va a tener, los beneficiarios, qué nivel estratégico vamos a trabajar, cómo lo vamos a implementar, qué objetivos queremos alcanzar, qué acciones tenemos previstas, porque muchas veces hay contratiempos, ¿verdad? Que se pueden dar, entonces es necesario que nosotros podamos tener todo esto amplio y claro para poder dar respuesta en determinado momento que se necesite. También podemos decir que el plan nos orienta a seguir ese proceso importante, detallado también, y también es algo que nos va a ayudar porque nos va a dar el espacio para accionar, para tener previstos todas esas actividades que se pueden dar, y también lo que se pretende es que al final podamos lograr alcanzar el objetivo planteado. También tenemos que los programas son más tácticos, es un proceso donde ya es a nivel operativo. En este nivel ya se concretan las intervenciones en el marco de las definiciones, las estrategias que se van a llevar a cabo, qué acciones vamos a poder realizar. También es el proceso y el resultado esperado. En el programa nosotros vamos a estar viendo todas estas acciones que son importantes y que son determinantes para que se puedan realizar en un periodo determinado. En estas se ordenan las prioridades y se ordenan los recursos focalizando una determinada realidad en un tiempo corto. Ese es un programa que nos va a ayudar a poder realizar estas actividades en un plazo corto con todos los indicadores que se necesitan, con todas las necesidades, con todas las acciones que se van a tener previstas para tener unos resultados esperados. También tenemos lo que es el proyecto.
Y un proyecto no es más que un designio o pensamiento a ejecutar algo. El plan de cualquier trabajo se hace como prueba antes de darle la forma definitiva. Ya en el proyecto nosotros ya tenemos una forma clara, qué es lo que nosotros vamos a alcanzar, qué es lo que nosotros pretendemos, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, qué recursos vamos a utilizar, qué metodología vamos a aplicar. Entonces, aquí nosotros ya vamos a estar, tener claros y vamos a estar ordenados en todos los procesos que se están dando. También se define un proyecto como el designio, el propósito o pensamiento de hacer algo, previsión ordenada o predeterminación que se hace para realizar o ejecutar una obra u operación en sentido técnico. Y también nos damos cuenta de que aquí ya nos están diciendo que tenemos que ver nuestros recursos humanos, los materiales, los financieros, los técnicos, se realizan con el propósito de conseguir y determinar el objetivo o resultado deseado. Todo esto nosotros lo tenemos que ir viendo en nuestro proyecto, planificar todas estas acciones porque de ahí es que nosotros vamos a ver si estamos dando respuesta a la necesidad planteada, si estamos cumpliendo con lo establecido, con nuestros tiempos, si estamos cumpliendo con los recursos que tenemos disponibles, ya sea humanos, financieros, materiales o técnicos, si se está haciendo las acciones necesarias para alcanzar el objetivo determinado que tenemos, que ese es nuestro resultado. Llegar y poder cumplir en el tiempo establecido todas las acciones que nos hemos planteado. También tenemos el proyecto de un centro. Un proyecto de un centro es basado específicamente en un establecimiento, en una necesidad que se tenga dentro del mismo, porque su propósito es conocer la realidad para ser más coherente y eficaz, teniendo en cuenta de que el proyecto que están haciendo es una necesidad sentida. No podemos realizar un proyecto que ya ha sido ejecutado en otro lugar porque es otro contexto el que se está viviendo. Son otras las necesidades que se tienen en diferentes establecimientos, entonces debemos de ser más prácticos, debemos de acoplarnos y tener las necesidades reales, que esto lo vamos a identificar de acuerdo a las necesidades sentidas. Este es un instrumento para la gestión coherente en un contexto escolar. Entonces, aquí nos damos cuenta de que todos estos procesos son necesarios y que todo esto se debe de dar para poder dar respuesta a las necesidades que nosotros encontramos. Vemos muchas veces de que en algunas instituciones se pretende o se quiere realizar actividades, pero estas son tomadas en cuenta desde otros contextos. ¿Qué pasa? Que al momento de llegar y poderlos ejecutar en el establecimiento no van a tener la respuesta que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque no fueron tomadas las necesidades reales del contexto de la institución educativa, y es por ello de que muchas veces nos damos cuenta de que los proyectos no son aceptados, no tienen la respuesta necesaria para la necesidad que hay sentida dentro del establecimiento. Las características de una comunidad en donde funciona el centro se deben de tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que acoplarnos a ese contexto. Por eso yo les mencionaba de que muchas veces estos proyectos se toman desde otro punto de vista, en otras situaciones, en otro contexto, y esto viene a causar que no se pueda ejecutar al 100%, que este no da respuesta a las necesidades sentidas en el establecimiento, lo que provoca que no haya un buen
proceso de aceptación del mismo. Y partiendo de eso, podemos decir que el proyecto va a ser ejecutado simple y sencillamente cuando se conozca la realidad del centro educativo. Va a ser asimilado y va a dar el resultado esperado solo si se logra realizar todas las actividades que se establecieron o que se encontraron cuando se hizo un monitoreo, se hizo un diagnóstico para conocer la realidad de la institución. El proyecto del centro de una mirada estratégica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una mirada estratégica? Aquí vamos a ver que es el conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que proponen alcanzar objetivos, metas dentro de los límites de un presupuesto y dentro del periodo de tiempo dados. ¿A qué nos referimos? De que hacer un proyecto es tomarnos el tiempo para diseñar, para elaborar todas esas líneas de acción que se tienen que dar. En este sentido, podemos decir que los elementos centrales que debe de contar un proyecto son las actividades, la preparación para la ejecución, lo que les decía, que tenemos que tener claro todas las actividades que nosotros vamos a ir realizando, anotarlas, detallarlas y ir haciendo ese trabajo con nuestro equipo. Ir viendo en qué tiempos, cómo las podemos desarrollar, quiénes van a estar para apoyarnos, quiénes pueden hacerse cargo de cada actividad. Tenemos que tener claros nuestros objetivos y metas. Sabemos que los objetivos pueden ser específicos y generales. Cada uno de ellos tiene su propia especificidad y podemos decir de que los objetivos generales, el fin primordial es que se quiere alcanzar en la institución, responden a la necesidad primordial que se tiene en dicho establecimiento, mientras que los específicos ya son más actividades propias que se van a ir dando dentro del desarrollo para alcanzar el objetivo general. Las metas sabemos que tienen que ser cuantitativas porque vamos a ir viendo qué avance tienen y la intervención o estimación de los gastos son necesarios. Tenemos que tener claro qué gasto es el que nosotros vamos a realizar para tener esas fuentes de financiamiento y tener un extra, porque no sabemos qué contratiempos vamos a tener en el desarrollo del mismo y esto va a ser de que nos ya tengamos un déficit. Entonces siempre tenemos que tener la prevención de gastos extras. El plazo previsto del logro de los resultados esperados. Tenemos que tener claro un tiempo específico de cuándo es que nosotros vamos a tener ya que tener listo ese resultado, porque no podemos estar trabajando en un solo proceso cuando sabemos que todo esto se necesita tener planificado los tiempos porque muchas veces vemos de que un proyecto pasa un año, pasan 2 años y el proyecto sigue ahí todavía y no se termina. ¿Y qué pasa? Que se pudo haber terminado el recurso financiero, no se tuvo una buena ejecución y esto hace de que no se haya tenido el plazo previsto y no se cumpla con ese objetivo, no se cumpla con la entrega de un proyecto en el tiempo establecido. ¿Y qué va a pasar ahí? Que no vamos a tener los resultados esperados, no vamos a cumplir con lo establecido y esto va a hacer de que no podamos dar respuesta a esa necesidad sentida, a la necesidad de un proyecto. Tenemos también dentro de todo proyecto es importante identificar los fines. Y los fines no es más que la idea a que se espera llegar, eh, es tener claro la consecución, no tener un límite temporal preciso, es decir, no se tiene un plazo determinado.
Y queremos, también podemos decir que según Martínez, los efectos que se quieren lograr al final de una serie de acciones por medio de la utilización de recursos determinados suelen estar explicitados, además de un modo cualitativo. Nosotros, cuando estamos planificando, debemos de tener claro hacia dónde vamos. Porque si nosotros no tenemos claro hacia dónde vamos y tener un límite hasta dónde poder llegar, nos va a ayudar a tener una buena planificación. Porque de lo contrario, nosotros vamos a estar trabajando y lo vamos a hacer, tal vez vamos a hacer un doble trabajo cuando tenemos que tener, ser precisos y tener claro hacia dónde nada más podemos llegar, porque no podemos abarcar todo. Es mejor ir de poco a poco y ir alcanzando nuestros plazos, porque de lo contrario lo que vamos a estar haciendo es que no vamos a cumplir con el tiempo, no vamos a cumplir con el objetivo planteado y esto lo que nos va a hacer es que vamos a tener un retroceso y por eso la importancia de los fines, porque con los fines vamos a considerar a qué meta vamos a llegar. Los fines nos van a dictar hasta dónde podemos llegar. Y ahí la importancia de los fines. También tenemos los objetivos, que los objetivos, como les decía, pueden ser generales y específicos, surgen de las confusiones, de las imprecisiones, por lo tanto es necesario distinguir entre ambos tipos de enunciados. No se trata de lo mismo, son totalmente actividades diferentes y los objetivos generales corresponden más al nivel estratégico, al fin que queremos nosotros alcanzar. Nosotros tenemos que responder a las necesidades principales que se tienen. Entonces, a eso se refiere más nuestro objetivo general. Mientras que los objetivos específicos corresponden a niveles de programas y se proponen lograr unos efectos específicos. Nos van a dictar las soluciones concretas y nos va a decir cómo hacerlos. Tienen que ser bien definidos, porque si no, de lo contrario, no vamos a estar dando respuesta a la necesidad que tenemos. Es por ello que es importante que de estas, cada una de las actividades que se proyectan deben de tener su objetivo general y los objetivos específicos, porque al tener nuestro objetivo general, nosotros sabemos que estamos dando respuesta a un problema, a una necesidad principal, mientras que con los objetivos específicos estamos dando respuestas a las actividades que son importantes también. Para la redacción de los objetivos tenemos que tener claros sus enunciados en términos positivos sobre lo que se quiere lograr y no referirse a actividades, porque deben de ser positivos, no negativos. Vamos a dar solución a un problema, entonces tenemos que tener claro, ¿verdad?, de que se está trabajando, qué se quiere alcanzar y cómo lo vamos a alcanzar. Entonces tenemos que ser más claros, tenemos que ser específicos, tener clara la visión de qué es lo que nosotros queremos lograr hacer. Tienen que ser realistas, teniendo en cuenta la posibilidad de lograr acuerdos a los medios disponibles. Entonces tenemos que tener claro ese proceso que se debe de seguir para poder llegar a resultados positivos. Resultados donde vamos a tener acuerdos y medios disponibles. Tienen que ser pertinentes. Tenemos que basarlos en las políticas, las estrategias que enfoquen el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Hay muchos problemas que se dan, no se están satisfaciendo las necesidades, la pertinencia cultural.
la pertinencia del contexto donde estamos realizando las actividades. Todo esto es importante tomarlo en cuenta cuando vamos a tener la redacción de objetivos. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro esto, no vamos a tener claro nuestros enunciados, no vamos a ser realistas de la situación que se está viviendo, no vamos a ser pertinentes en el marco de las políticas y las estrategias del enfoque del problema a solucionar, y esto nos va a causar que no vamos a poder satisfacer la necesidad que pretendemos darle respuesta. También tenemos las metas. Las metas son importantes cuando desarrollamos un proyecto. ¿Por qué? Porque ellas son más específicas y nos van a dar las vamos a tomar cuantitativamente, porque eso nos va a permitir evaluar y monitorear el proyecto, medir el grado de cumplimiento que estamos llevando hasta el momento. Esto nos implica en su redacción que deben de especificar el cambio esperado, la naturaleza de lo que se pretende cambiar y el beneficio del proyecto. Porque si no tenemos claro qué es lo que nosotros queremos cambiar, no vamos a saber en qué porcentaje estamos alcanzando nuestra meta. La meta nos va a ayudar a redireccionar luego de una evaluación para ver si sí estamos cumpliendo con lo que se estableció o no hemos podido cumplir. Porque muchas veces nos damos cuenta de que todos estos procesos se realizan, pero hay un problema, que no estamos cumpliendo con lo establecido, que nos hace falta. Entonces las metas son importantes porque son una medida de corrección, son una medida que nos va a estar diciendo si estamos o no estamos cumpliendo con lo que nos hemos planificado. También la meta es cuantitativa porque nos va a decir en qué grado estamos cumpliendo. Si vamos en un 50, en un 60, un 70% o no hemos hecho nada. Es importante poder contar con las metas porque ellas nos van a estar dando el cambio, nos van a estar dictando cómo vamos, cómo estamos evolucionando. Para poder realizar una meta debemos de tomar en cuenta lo siguiente: los destinatarios a los que se quiere definir y cuantificar, los resultados previstos, es decir, cuántos resultados esperan lograr, y cuántos sujetos se pretende llegar. Aquí tenemos dos procesos. Nuestros resultados que se esperan lograr, cuantificación directa, y también los sujetos a los que se pretende llegar, que es la cuantificación indirecta. Tenemos que tener claros estos procesos para poder realizar nuestras metas. La descripción también de lo que se hará, la intervención que se deberá tener también expresada en forma cuantitativa. Todos estos procesos son importantes, son necesarios y debemos realizarlos para poder tener un proceso bien identificado, un proceso que cumpla, un proceso que colabore y que sea parte fundamental en el desarrollo de las diferentes actividades. También tenemos la importancia de las fases del proyecto. Dentro de esta podemos mencionar que eh, es necesario determinar con claridad el proceso que vamos a seguir. Es necesario conocer los distintos sucesos, las etapas, las fases que pasa por un proyecto. Y como primera fase tenemos que es la que indicará el problema a resolver, que define si es conveniente o necesario implementar un proyecto. Desde la primera fase nosotros vamos a estarnos dando cuenta del problema que hay, de cómo lo podemos solucionar, de qué problemas podemos ver y hasta dónde se define nuestro proyecto y qué es lo necesario para implementarlo.
Tenemos que tener claro todo este proceso para poderlo realizar. En la segunda fase se desarrollará una propuesta para atender la problemática detectada, formal o informalmente, es decir, que ya sea a partir de un diagnóstico o de un análisis más informal, se trata de la etapa de formulación del proyecto. Aquí es donde nosotros tenemos que tener claro que al poder realizar un proyecto debemos de tener clara toda la información. Tenemos que detectar todo lo que nos va a servir porque tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que hacer un análisis, tener claro todo el proceso de que por qué se necesita ese proyecto. Entonces, si nosotros no tenemos clara esa propuesta, no vamos a poder dar solución a la problemática. Y si no se da solución a la problemática, no hemos podido realizar todos los procesos que nos determina un proyecto que se debe de realizar. La tercera etapa es donde se pone en marcha ya el proyecto. Se articulan, se lleva a la práctica aquellas acciones definidas. En la etapa anterior se trata de una etapa de ejecución y requiere una buena organización para llevarla adelante en forma eficiente. Si no, podemos ver hecho nuestro análisis, nuestro diagnóstico, tener toda nuestra propuesta, haberla realizado bien, pero si no sabemos poner en marcha nuestro proyecto, no vamos a dar respuesta a estas otras etapas, porque nuestro proyecto tiene que poder ser ejecutado cada etapa por medio de una buena organización, llevarlo de una forma eficiente. Y también, luego de haber hecho todo este proceso, tenemos la etapa de terminación del proyecto. Es el momento más adecuado para realizar una evaluación de los resultados, el impacto que el mismo tiene, aunque el monitoreo continuo debe de permitir realizar ajustes necesarios durante todo el proceso. Si vemos que en determinada fase se necesita implementar nuevas acciones, podemos hacerlas. Porque lo que nosotros necesitamos es ir evaluando cada proceso que se está realizando, es ver cómo lo estamos trabajando y si estamos cumpliendo con lo determinado, ver si estamos alcanzando cada fase y ver si en cada fase se está dando respuesta a lo que se pretende, porque de lo contrario tenemos que buscar qué metodologías, qué estrategias podemos utilizar para darles respuesta. Y dentro de los procesos de un proyecto también existen los tipos de evaluación. Estos tipos de evaluación existen diferentes criterios para clasificarlos y dentro de ellos podemos mencionar que se realizan diferentes procesos, como la evaluación interna, que es la que se lleva con el equipo de trabajo, se realiza adentro del proyecto. Aquí la evaluación interna está inmerso el equipo de trabajo, todo nuestro personal. Entonces, estas actividades se deben de realizar para poder tener una mejor respuesta. También tenemos la evaluación externa. La evaluación externa es la que realizan personas de fuera, ajenas a nuestro proyecto. Otras instituciones nos la podrían realizar y estas son importantes. ¿Por qué? Porque son otras personas, no somos nosotros mismos los que nos estamos evaluando, entonces ellos nos pueden decir qué es y en dónde estamos actuando mal. Entonces es importante que todos estos procesos se realicen porque nos van a ayudar a tener una mejor visión, nos van a ayudar a tener un mejor diagnóstico porque va a ser una evaluación externa. También se puede hacer una evaluación mixta. La evaluación mixta se hace con ambos grupos de fuentes externas e internas porque ahí vamos a poder desarrollar mejor todas esas acciones que son necesarias dentro de los procesos de un proyecto. También por su naturaleza, las evaluaciones pueden ser descriptivas, que lo que pretenden es tener un resultado donde podamos nosotros conocer más la contribución
que se le está dando al proyecto. La evaluación explicativa, que es un producto de la contribución de un proyecto. ¿Qué es, a qué estamos contribuyendo nosotros? ¿Qué mejoras vamos a tener con este proyecto? Y según el momento del proceso en que se realizan las evaluaciones, puede ser ex ante, que se evalúa la justificación, la factibilidad antes de poner en marcha el proyecto. Esta es importante porque aquí nos vamos a dar cuenta si, si se está cumpliendo con lo que los objetivos, si se dio la factibilidad del proyecto y si es necesario ponerlo en marcha o aquí hacer las enmiendas necesarias para poder darle el banderazo de inicio a nuestro proyecto. También tenemos lo que es la evaluación ex post, que se evalúa la pertinencia, la idoneidad, la efectividad y la eficiencia con la que se ha operado. Ver si se ha trabajado a conciencia, ver si se ha cumplido con la pertinencia de la comunidad, si el proyecto es aceptado, si estamos cumpliendo con todo lo que hemos planificado. Aquí es donde vamos a verificar todo este proceso. El plan de evaluación. El plan de evaluación es un proceso que nos implica un acercamiento a fenómenos muy complejos que requiere una organización para organizar, orientar el proceso de evaluación. Es necesario contar con un plan de evaluación que especifique los objetivos, especificación de qué resultados esperamos obtener, qué vamos a obtener cuando alcancemos la gestión de nuestro proyecto, las dimensiones del proceso, los procesos de enseñanza, aprendizaje, los materiales didácticos, la pertenencia de los contenidos, porque tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos trabajando. No podemos hacer un proyecto que nos lo envíen de otro contexto porque no se va a adaptar. No vamos a tener los resultados esperados. Si nosotros queremos alcanzar los objetivos, tenemos que tomar en cuenta todos estos procesos. Y como nos lo dice a continuación, las propiedades, la calidad, la pertinencia, la efectividad, todos estos son procesos necesarios que se deben de dar. Los indicadores son un referente que nos orientan a la búsqueda del análisis de datos obtenidos. Vamos a ver si sí estamos alcanzando todo lo que nos hemos planteado o si no hemos logrado, ¿por qué? Tendríamos que evaluar y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar esta situación. Los instrumentos, ver si son adecuados para la información que se tiene que realizar, el tipo de evaluación que vamos a estar realizando, la autoevaluación externa a otros, los responsables, quienes van a estar coordinando el proceso. Tenemos que tener claro todos estos pasos que son importantes para que se pueda dar un plan completo en el proceso de evaluación. Tenemos que tener claros todos estos procesos para que de, viendo de que todos y cada uno de ellos cumple su objetivo, vamos a tener un buen plan de evaluación. De lo contrario, vamos a estar fallando, no vamos a cumplir con lo que nos hemos planteado. También cabe mencionar que acortar el ciclo de un proyecto es necesariamente un proceso lineal y no se trata de una sucesión de etapas cerradas, sino que aunque se esté en un momento del proceso, se atienda y se analizan otras etapas. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que el ciclo del proyecto es necesario. ¿Va a tener un proceso a seguir? Sí, pero durante todo este proceso nosotros podemos hacer cambios, podemos evaluar, podemos ver si se está cumpliendo con todo lo que se deseó, podemos ver si aquí estamos cumpliendo con todos esos momentos, con todos los procesos, con todas las actividades
que se nos han dicho que tiene que seguir un proceso. Las etapas no son cerradas. Las etapas pueden ser cambiantes. Tenemos que ir adaptando, tenemos que ir orientando a las nuevas actividades. Si vemos que no estamos cumpliendo con un determinado momento, tenemos que ver por qué. Se tienen que implementar nuevas estrategias, hagámoslo. O necesitamos que en determinado momento se hagan diferentes procesos, hay que hacerlo. Para alcanzar nuestros objetivos tenemos que cumplir con todos estos procesos que son de importancia, que son necesarios en un proyecto, porque el realizar un proyecto es un cambio que vamos a tener y ese cambio lo vamos a poder dar si estamos cumpliendo con cada una de ellas. Muchas veces, cuando se realiza un proyecto, nos damos cuenta de que los proyectos tienen diferentes fases y que en cada una de ellas se puede realizar una propuesta para atender la problemática. Y también vemos de que los diferentes procesos se debe de realizar una evaluación. La evaluación nos va a ayudar para verificar si estamos cumpliendo con cada una de las actividades que nos hemos enmarcado, porque esto nos va